Valores de la variable en el ámbito estadístico con tablas de datos sin agrupar y tablas de datos agrupados. Bueno, pues aquí tenemos en el pantallazo inicial dos ejemplos bastante diferenciados. Uno de ellos, en esta columna, tenemos valores de la variable en tablas de datos sin agrupar, y en esta otra columna tenemos valores de la variable, en este caso de datos agrupados. En principio, pues, bueno, la teoría práctica inicial o la hipótesis inicial es bastante sencilla. Tenemos un muestreo poblacional sobre acción, en el cual pues generamos unos datos iniciales y obtenemos ciertos valores o ciertos datos sobre ese muestreo. Pues en este caso, bueno, voy a empezar con el ámbito de datos sin agrupar. Entonces, después de haber recogido esos datos de, bueno, esas variables sin agrupar, generamos el conjunto, bueno, de datos iniciales para, bueno, realizar análisis estadísticos con diferentes aplicaciones o métodos estadísticos. Por ejemplo, bueno, pues medidas de dispersión, centralización, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso nos fijamos que tenemos unos valores, en este caso he utilizado una nomenclatura estándar, x sub y, y bueno, pues en este ejemplo práctico tenemos desde x sub 0 igual a 0, que genera ese valor de esa variable. Ya, bueno, tenemos en cuenta que son datos sin agrupar, en este caso son datos independientes, es decir, bueno, pues la variable x sub 0 es independiente de la variable x sub 1, x sub 2, x sub 3, así sucesivamente, hasta el último valor, que es x sub 10, que en este caso toma el valor de 10. En este caso, bueno, todos los valores son números enteros sin utilizar decimales. Se generan de orden creciente con, bueno, un aumento progresivo de +1 constante. Entonces, bueno, ya tendríamos aquí nuestra tabla de datos sin agrupar. Entonces, la comparativa es bastante sencilla con las tablas de datos agrupados, que es esta otra columna de aquí, en los cuales, pues bueno, tenemos también otro ejemplo. Y en este caso, bueno, el caso inicial es el mismo, se genera un muestreo de, bueno, pues acción poblacional, etcétera, etcétera, y se van generando unos datos para realizar análisis estadísticos. Bueno, pues en este caso, al ser datos, además que es que ya, bueno, lo dice de cabecera, al ser datos agrupados generamos esos intervalos, es decir, ya no es un único valor fijo o constante estandarizado en cada línea, sino que en este caso se genera un intervalo. En este caso sería el intervalo de 0 a 3. ¿Y qué es esto? Bueno, pues que aquí se engloban todos los valores o todos los datos iniciales de ese muestreo, que toman los valores desde 0 hasta 3. En este caso, bueno, ya incluso se podría luego utilizar cierta metodología de corchetes o paréntesis para, lo que pasa que, bueno, no lo he indicado y lo he dejado aparte porque ya es, bueno, bastante, bueno, es un pequeño detalle redundante para englobar estos valores de extremos. ¿Qué es esto? Bueno, pues el extremo inicial, en este caso que sería L sub 0, que lo tenemos aquí indicado, con el extremo final o superior, en este caso L sub 1, que toma el valor de 3. Pues bueno, aquí ya tendríamos generado nuestro primer intervalo de datos, nuestra tabla de datos. Pues lo mismo ocurre con las siguientes líneas, con los siguientes datos agrupados. En este caso se puede observar que, bueno, la cronología es ascendente de 3 unidades constante en cada intervalo. Tendríamos el inicial, que toma el valor L sub 0, L sub 1, hasta el intervalo final, que toma el valor L sub 9, L sub 10, con 20-23 de datos de esos intervalos. Pues bueno, sí que, bueno, la diferencia es bastante considerable, pero claro, en las tablas de datos sin agrupar los valores son fijos, y en las tablas de datos agrupados estamos ya comentando que se generan intervalos con un conjunto de datos representados en row intervalos. En este caso tendríamos este intervalo, este intervalo, este.
Luego ya a partir de estos datos iniciales ya es cuando, bueno, pues, teniendo en cuenta las frecuencias, etcétera, etcétera, se pueden empezar a generar análisis estadísticos bastante relevantes y de índoles muy diversas.